Esta es la magnífica receta que hoy vamos a preparar. Rape con una magnífica salsa y patatas. Espero que os guste y que apoyéis el vídeo y apoyéis el canal. Bueno, estos son los ingredientes que necesitaremos para hacer esta receta. Al final del vídeo tendréis todos los ingredientes puestos y así podréis copiarlos y hacer la receta. Aquí los tenéis, hay patata, pimiento, cebolla, en fin, pero al final tendréis todo. El rape, este es el rape que vamos a usar, un rape fresco, buenísimo. Y este es el pescado, la salsa de pescado o el fumet que haremos para hacer la salsa. También tiene de todo, gambas, zanahoria, pero bueno, todo lo tendréis al final del vídeo. Bueno, vamos a empezar a cortar la cebolla. Empezaremos cortando la cebolla, da igual cómo la cortemos los trozos, pues porque luego vamos todo a triturarlo y da lo mismo. El puerro, vamos a cortar el puerro también, a trozos más o menos parejos. El pimiento rojo, también lo picaremos y lo trocearemos a cuadrados. Y el pimiento verde. ¿Lo veis? Aquí tenemos el pimiento verde, lo vamos a cortar. Como os he dicho, no cal que os esforcéis mucho en cortarlo muy bien. El ajo a trozos un poco grandes para que no se nos queme. Y ahora vamos a cortar las patatas. Las chascaremos para que suelten luego el almidón y nos quede mejor la salsa, nos quede más espesa. Iremos poco a poco cortándolas todas. ¿Veis cómo lo hago? Tiro para arriba y las voy cortando, más o menos todas iguales. Bueno, aquí tenemos todas las patatas ya cortadas y así nos han quedado. ¿Veis los trozos? Más o menos iguales todos. Vale, ahora pondremos una olla al fuego y vamos a hacer el fumet. Primero echaremos toda la olla y le echaremos un poco de aceite de oliva virgen extra. Queremos sofreír un poco, como lleva gamba y la cabeza del rape, pues para que suelte un poco el jugo y quede mejor. Yo le echo siempre un poco de aceite y lo sofrío un poco antes de echar el agua. Ahora vamos a echar toda el agua, vamos a cubrirlo. Según lo que queráis hacer de caldo, pues echáis más caldo o menos. Yo, como veis, le voy a echar bastante para que luego me sobre para una sopa. Pero bueno, vosotros echar el que queráis. Le echaremos ahora un poco de pimienta. Sal no le vamos a echar. Y le echaremos un poco de albahaca. Ahora vamos a dejar que hierva, que nos hierva todo. Mientras tanto, vamos a preparar una perola para hacer ya nuestro sofrito. Echaremos aceite de oliva virgen extra, una buena chorrada, y vamos a empezar a hacer nuestro sofrito. Mientras tanto, el fumet esperaremos a que empiece a hervir. Bueno, vamos a echar el ajo. Lo veis, los trozos no son muy pequeños para que no se nos quemen, porque luego vais a triturar todo, entonces no hace falta hacerlo muy pequeños. Dejaremos que sofrían un poco. Ahora ya ha empezado un poco a hervir y ya vamos a echar el puerro y la cebolla. Primeramente echaremos el puerro y la cebolla, lo pocharemos un poco y luego echaremos el resto. Vamos a echarlo a la perola toda. Le daremos unas vueltas que vaya juntándose con el aceite y los ajos. Y ahora le voy a echar un poco más de aceite por encima porque me parece que tenía poco. Y ahora le vamos a echar un poco de sal para que sude. Lo pocharemos un poco y le echaremos el resto. Damos unas vueltas que vaya poco a poco pochándose. Bueno, más o menos ya lo tenemos un poco pochado y ahora es cuando va a entrar el pimiento rojo y el pimiento verde. Lo echamos todo y que vaya pochándose poco a poco. Vamos a dar unas vueltas y lo dejaremos así. ¿Lo veis cómo va pochando? Ya tiene un color bastante bueno, pero bueno, aún le falta bastante. Mientras tanto ya tenemos el fumet o el caldo
hirviendo a tope, ¿lo veis? Ahora bajaremos el fuego, pero antes hay que coger y quitar toda la espuma esta que saca, que solo es desperdicio. La espuma no la queremos, no nos sirve para nada. Vamos a ir quitándola poco a poco y a medida que vaya saliendo pues le iremos quitando más hasta que la dejemos totalmente limpia. Bueno, casi lo tenemos ya pochado. Lo voy a hacer, lo he hecho todo a un lado para echar el tomate en el medio, para que el tomate, como es natural, es de conserva, es natural, hecho por nosotros, entonces voy a echarlo al centro para que fría un poco el tomate solo, no se nos vaya a cocer. Entonces lo echo al centro para que se fría un poco antes de mezclarlo todo junto. Vamos a echarle la sal, un poco de sal al tomate, el resto ya tiene sal, solo le vamos a echar al tomate y lo dejaremos ahí unos minutos que sofría solo. Bueno, ya casi lo tengo un poco ya sofrito, pues vamos a darle unas vueltas y ya lo mezclamos todo para que todo el sabor vaya junto. Ahora le echaremos un poco de pimentón dulce de la Vera, que es muy bueno. Ahí le echamos, ¿lo veis? Qué gusto más bueno tiene. El pimiento este se quema enseguida, hay que coger y echarle y rápidamente darle unas vueltas, que se mezcle todo bien, pero hay que tener mucho cuidado, porque si se quema sabe muy mal, amarga bastante. Ahora ya vamos a sacar todo el sofrito y yo lo voy a triturar. Vosotros si queréis no lo trituréis, pero a mí me gusta triturada esta salsa. La echaré en la Thermomix, vosotros triturarla con lo que tengáis. Y vamos a triturarla, aquí la tenemos ya triturada y la echaremos otra vez a la olla. La echamos a la perola, toda la salsa, mirad cómo ha quedado. Ahora le vamos a coger y vamos a que empiece a hervir, pero despacio. Vale, ya la tenemos, ahora le echaremos el vino blanco. Cuando ya ha empezado a hervir, vamos a echarle el vino blanco y lo dejaremos unos minutos que pierda el alcohol. Vamos a mezclarlo todo bien y que pierda todo el alcohol. Bueno, os animo a que os suscribáis al canal y le deis a la campanita. Bueno, ahora vamos a echar ya las patatas que teníamos ya preparadas y las vamos a echar. Ya está un rato la salsa junta con el vino y ahora vamos a echar las patatas que cojan sabor y vamos a dejarlas también unos minutos. La dejaremos unos minutos para que cojan el sabor las patatas de la salsa sola. Ahí la tenemos, ya va hirviendo todo, va cogiendo todo el sabor y pronto vamos a echar ya el caldo. Ahí lo tenemos. Vamos a echar el caldo y lo colaremos para que no coja ningún desperdicio, como llegaba cabeza de gambas y varias cosas, cabeza de rape. Pues bueno, vamos a echarle todo el caldo. El caldo llevaba rape, solo llevaba de pescado, rape y cabeza de gamba, lo demás todo eran verduras. Mientras tanto, vamos a preparar el rape, porque es lo próximo que va a entrar en nuestra perola. Vamos a echarle por un lado la sal, lo vamos a salar por los dos lados. O sea, lo vamos a salpimentar por los dos lados. Ahora le vamos a echar la pimienta. Pimienta negra recién molida, como no. Y vamos a dar la vuelta ya al pescado para salarlo y echarle pimienta negra también por el otro lado. Con las manos bien limpias daremos la vuelta. Y ahora vamos a echarle la sal. Vamos a echarle la sal y pimienta por el otro lado también. Ya lo tenemos preparado. Ahí lo tenéis ya preparado y lo dejaremos ahí hasta que lo usemos. Bueno, ya tenemos el plato en la mesa preparado para la receta. ¡Qué rapidez! Ahí tenemos cómo va hirviendo las patatas ya con la salsa. ¿Lo veis? Vamos a probarla a ver cómo está de sal. Como le voy a echar más caldo, sí, yo creo que está casi, la sal está bien, pero como vamos a echar más caldo, vamos a echarle una poca más, porque el caldo no tiene sal, entonces como le voy a echar más caldo, pues le voy a echar una poquita de sal. Ahí tenéis cómo va hirviendo y vamos a echarle, antes de entrar el pescado, vamos a echarle un poco más de caldo, porque la patata ya se ha chupado mucho caldo y ahora el rape pues necesita salsa, claro, antes de que entre, para que se haga.
Damos unos meneos, que se junte todo el caldo bien. Las patatas ya casi están, le faltan un poco, pero con el pescado, con el tiempo de hacerse el pescado, se acabarán de hacer las patatas. Hay que mirar más o menos, el pescado estará por un lado unos 4 o 5 minutos, no más. Aunque es gordo, pero el rape se hace enseguida, porque es una carne muy blanda y enseguida se hace con 4 o 5 minutos, eso ir controlándolo vosotros. Con 4 o 5 minutos por lado ya está. Le echa un poco de pimentón al rape por encima, solo por un lado. Lo espolvorea un poco de pimentón dulce. Como veis, a la última hora le echa un poco de pimentón. Vale, yo han pasado ya 4 o 5 minutos, ya lo he probado. Ya he mirado que estaba bien y vamos a darle la vuelta. Que se haga otros 4 o 5 minutos por el otro lado. Si tenéis alguna duda, ponérmela en los comentarios y os la responderé. Pero esta receta es magnífica para que la hagáis. El rape es un pescado muy fino, no tiene espinas y es muy sabroso. Y luego la cabeza de rape hace muy buen caldo. Ese puede que sea lo mejor para hacer caldo de carne. Seguimos echando la albahaca. Vamos a espolvorear un poco de albahaca antes de que salga, ya va a salir. Entonces esto se echa a última hora, lo que es el perejil, que le echamos ahora, y la albahaca. Vamos a darle unos meneos, pero enseguida va a salir ya porque está hecho. El pescado está completamente hecho y la salsa está lo suficientemente espesa, por lo menos para mi gusto. Vosotros dejarla al gusto que queráis. Bueno, ya tenemos en la mesa el rape y vamos a servir un plato. Ahí lo tenéis, fijaros qué pinta tiene. Las patatas perfectas hechas, están lo justo hechas, o sea, ni blandas ni duras. Y el rape lo mismo. El rape no se ha de cocer mucho rato. Enseguida se hace el rape. Ahí lo tenéis. Hay veces que se fríe un poco el pescado, pero yo lo hago, esta receta de rape la hago directa, no la frío. Otros pescados sí que me gusta freírlos antes de que vayan a la perola, pero este no, el rape va directo. Vamos a echarle las patatas que se comen con los ojos y le echaremos salsa para mojar pan sin conocimiento. Ahí tenéis el rape. Vamos a echar una ración buena. El que quiera repetir luego que repita, así queda, claro. Ahí lo tenéis, todo el rape hecho. Bueno, esta es la receta como ha terminado. Espero que os haya gustado la receta, os suscribáis al canal, le deis a la campanita y me apoyéis. Y sin más, ahora os dejaré con todos los ingredientes que los tendréis para que los podáis copiar y mirar. Magnífica receta, fijaros qué pinta tiene. Vale, muchas gracias por todo. No, you don't. For a cake? Cake? No, you don't.